El tema de esta ocasión le llamamos la Biblia explicada. Y son dos temas en uno, ¿verdad? O dos partes de un solo tema más bien, porque realmente vamos a ver aspectos muy técnicos acerca de la escritura que todos deberíamos de manejar con claridad. Y yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder ver, por ejemplo, y comparar una Biblia hebrea con una Biblia cristiana, ¿no? No sé si han tenido esa oportunidad, ¿sí o no? A ver, ¿quién lo ha hecho? De la mano. Porque, por ejemplo, todos ustedes tienen la Torah viviente, pero esa no es la Biblia hebrea. Eso es una Biblia cristiana que se ha modificado en el sentido de que se han quitado los nombres que no son los correctos, se han puesto los nombres correctos, se han hecho referencias de lo que es la Torá, de lo que es la Biblia hebrea, pero al final, por ejemplo, si usted se pone a buscar un versículo, en algunos casos, que usted siempre ha manejado con cierta referencia en la Biblia tradicional, y usted lo busca en la Biblia, en la Tanaj, en la Biblia hebrea, a veces los versículos están como 5 o 6 números de diferencia. Esto siempre va a ocurrir. Y hay una gran diferencia entre ellas. Por ejemplo, yo les quería enseñar, y hay una Biblia que hemos estado entregándole a mucha gente, que es la nueva versión internacional. En el mundo actual, ¿verdad? La gente ignorante dice, no, esta es la Biblia satánica, esta Biblia es del diablo, porque dicen que hay cosas que se le han quitado, que se le han removido. Entonces, cuando comparan la Biblia con la Biblia Reina Valera, por ejemplo, entonces empiezan a decir esas cosas. Bueno, lo mismo pensarían de la Biblia hebrea, ¿no? Es muy diferente en algunos detalles. Pero la realidad es que yo tengo un familiar que es traductora de la Biblia, ya se especializó en este tema, tiene unos 30 años de trabajar en esto con Wycliffe, que es una organización dedicada a la traducción de la Biblia. Y esta Biblia, que es una Biblia de estudio, por ejemplo, pero que es la nueva versión internacional, aquí está, la NBI. Es importante, por ejemplo, esto, ¿no? El NBI, porque siempre a veces la gente pone un versículo y pone entre paréntesis NBI. ¿Qué significa NBI? ¿Alguien sabe? Nueva versión internacional. Si no ponen NBI, ponen, por ejemplo, RV60. ¿Qué significa RV60? Reina Valera 1900. Claro, y tenemos la 60 y la del 95. Y tenemos la de 1906 también, ¿verdad? O la Reina Valera antigua, que sería la RVA. Por ejemplo, tienen la referencia, entre paréntesis, pone la TLA, que es una que estamos usando mucho en Oceana también. TLA significa traducción lenguaje actual. Si usted entra a Bible Gateway, vamos a ver si se lo puedo mostrar por acá, un segundito. Usted podría entender que en Bible Gateway usted va a encontrar, a ver, no creo que lo pueda hacer ahorita. Va a encontrar todas estas Biblias, o la mayoría de ellas, ¿verdad? Va a encontrar la 1960, va a encontrar la Reina Valera, inclusive va a encontrar la Biblia en hebreo, y eso es interesante porque le puede ayudar bastante con algunas cosas, ¿no? Vamos a ver si se los puedo enseñar rápidamente para que la idea mía es que usted aprenda todo lo mejor que pueda para que maneje bien las herramientas de la escritura, ¿no? Ok, aquí está. Aquí, por ejemplo, cuando usted busca, pone Génesis, digamos, Génesis capítulo 1, evidentemente le va a salir en lo que dice aquí a la par, la Reina Valera 1960. ¿Okay? Ahí usted levanta esa pestañita, o sea, abre esa pestañita y aquí le da todas las opciones en el español, ¿no? Ahí tiene la LVLA, que por cierto se conoce como la Biblia de las Américas. Y bueno, esa está ahí, ¿no? Está todas las referencias de las Biblias que aquí se manejan, ¿no? Todas en español. Pero también usted puede irse al inglés, ¿no? Y hay otras versiones en inglés. Usted le da todas
Y acá usted puede bajar y encontrar en diferentes idiomas. Y aquí se va a encontrar también la Biblia en hebreo, ¿no? Entonces tienes que buscarla ahí con calma. A veces a mí se me pierde bastante, verdaderamente. Pero ahí puedes encontrar la Biblia en hebreo y empezar a buscar ahí referencias en hebreo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma recta. Aquí, digamos, tenemos, dice Habrit Hadashah. ¿Qué significa Habrit Hadashah? A ver, quiero escucharlos. ¿Quién sabe? Es el Nuevo Testamento. Exactamente. Habrit Hadashah significa el nuevo pacto. ¿Ok? Y por acá, obviamente, van a salir los libros del nuevo pacto. Y aquí tenemos el Códex de Leningrado. Es un códex muy famoso. Y ahí, evidentemente, vamos a encontrar todas las versiones con todo lo que es la Biblia hebrea. Ustedes la pueden ver. Entonces, bueno, eso es importante que lo conozcan y esa es la manera, si usted quiere, puede poner de manera paralela y aquí la pone en español, etcétera, ¿no? Es una herramienta que ya les he compartido, Bible Gateway, que les puede ayudar muchísimo a crecer y a tener el conocimiento adecuado de lo que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las versiones. Hay otra Biblia, por ejemplo, que tenemos aquí, esta es de mi esposa, que a ella le gusta mucho. Es la Biblia latinoamericana. ¿Cuánto la conocen? La Biblia latinoamericana. Esto es lo que comúnmente se conoce como la Biblia católica, o es una versión católica de la Biblia. Bueno, ¿por qué le llaman así? Porque acá usted va a encontrar los libros que no encuentra en la Biblia cristiana. Por ejemplo, el libro de, a ver, vamos a ver, Cifrácida, aquí está. ¿Qué dirá el libro de Cifrácida? ¿Ves? Yo tenía que estudiarlo para ver lo que dice. ¿Quiere conocer, por ejemplo, la historia de los macabeos? Bueno, aquí es el único libro o la Biblia donde lo recopila y están las dos versiones del libro de Macabeos. Entonces, bueno, los libros, inclusive, por eso me cuesta buscarlos, están muy diferentes en posición a los que normalmente tenemos en una Biblia tradicional, ¿verdad? Tenemos el libro de sabiduría, aquí está el libro de Macabeos, ponérselo por acá. Son dos libros, ¿no? Macabeos 1 y Macabeos 2. Ahí está toda la historia de los Macabeos. Entonces, esta Biblia es muy preciosa en ese sentido, ¿no? Porque tiene estos libros que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos. Recuerden esos conceptos, apócrifos o deuterocanónicos, ¿verdad? Que no están incluidos tampoco en la Biblia hebrea, que son más de la tradición hebrea, son como libros históricos que no se incluyeron en el canon. Bueno, por acá les voy a presentar mi Humash. La Humash, ¿qué es? Humash significa el quinto, ahora los 5. Entonces esto es la Torá, el libro de la Torá. Es un regalo muy hermoso que me hicieron hace mucho tiempo. ¿Ven? Y esta Humash, si usted la abre por acá, obviamente al revés, ¿verdad? Porque así es como está escrita en hebreo. Y usted tiene la Torá. Y bueno, tiene muchas cosas interesantes. Tiene las bendiciones para leer la Torá en hebreo. Esta está en inglés. Entonces está en inglés la transliteración. Pero, por ejemplo, de un lado y de este lado, usted tiene el escrito en hebreo, ¿verdad? De lo que dice la Torá. Eso que está en el recuadro y a este otro lado, a la par, esos son los comentarios en arameo de Rashi. ¿Ok? Rashi es un comentarista judío de la Torá. Y bueno, todo lo demás es lo que se va transliterando, ¿no? El texto. Entonces, esta tiene una característica, no sé si la notan, que hay partes que vienen escritas en negrita y otras vienen en letra regular.
¿Qué significa eso? Que lo que está escrito en negrita es lo que dice la Torá literalmente. Lo que no está escrito en negrita son todos los comentarios que van explicando lo que dice el texto de la Torá. Entonces, esto usted lo va a encontrar por ejemplo, en diferentes Torot, que ya les hemos enviado en PDF. Entonces, cuando usted ve que está en negrita una parte y la otra parte en itálicas o no está en negrita, eso no es lo que dice el texto de la Torá, es el comentario de cada versículo, de cada parsuk que la Torá está haciendo como tal. Entonces, eso es importante, ¿no? Y bueno, les voy a enseñar algo más. Esto es un sefer que me trajo un rabino hace muchos años. Entonces, no es un sefer así como que muy kosher, pero más algo como figurativo. Bueno, aquí está toda la Torah escrita, ¿no? Ahí están los rollos, se lo va moviendo, se lo saca y lo va viendo por ahí. Y esta sí viene todo en hebreo, como debería ser un sefer Torah que se usa en cualquier sinagoga, ¿no? Entonces, bueno, es un regalo que alguien me dio hace muchos años. Y hay que entender que esa es la realidad, ¿no? Hay muchísimo escrito acerca de la Torá, muchas cosas variables, etcétera, que tenemos por ahí. Y bueno, tenemos hoy muchísimo acceso a la escritura. Así que, bueno, tenemos excusa, amados. Tenemos demasiada información, demasiadas versiones, demasiadas aplicaciones. Ustedes, los que tienen Android, saben que pueden usar Torá Viviente, que es una versión bastante importante e interesante para nuestro conocimiento. Ya ustedes lo tienen. Los que no tienen esa posibilidad, bueno, yo les recomiendo usar por ejemplo, la Biblia Kadosh israelita, que aunque no es la mejor versión, es una versión bastante buena, ¿no? No me gusta tanto porque usa otros nombres, ¿verdad? Que no son tan pegados al hebreo como tal, o son más bien interpretaciones del hebreo. Esta sería la Biblia Kadosh mesiánica israelita. Entonces, es una versión que si no tenemos la Torá Viviente, como yo, porque yo no tengo Android, nos puede funcionar bien si bajamos abrimos la página y la mantenemos ahí como un aplicativo, ¿no? Pero bueno, es importante que entendamos eso. Entonces, mucha gente pregunta, ¿cuál es la mejor versión? ¿Cuál debería comprar? Bueno, hay tantas versiones que no podemos ser tampoco ingratos en decir, esta es la mejor o esto es lo que está bien. Evidentemente hay unas versiones que son, textos que están totalmente manipulados. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado la traducción del Nuevo Mundo? De hecho, alguien se congregaba con nosotros y llevaba esa Biblia, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo. Y la leía, ¿no? Bueno, la traducción del Nuevo Mundo es la Biblia que usan los testigos de Jehová. Y está totalmente alterada para acoplarse a la doctrina que ellos manejan, ¿no? Ellos manejan doctrinas tales como que, que Yeshua no es Adonai, que él es igualmente como un ángel que era hermano de Hasatán, el diablo y él eran hermanos y que simplemente uno se portó bien, otro se portó mal, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Adelante, Vanessa. Shalom. Ahorita que estaba con su Biblia, me acordé que tengo yo una en la que invertí mucho y quisiera una Torá Viviente vacina, pero como dice, todas son buenas y es de tener cuidado. Yo tenía esta guardada, que es la de MacArthur. Ah, ok, la Biblia MacArthur, sí. Es la NBLA. Correcto. Y es buena, trae comentarios. De hecho, en este Shabbat la comencé a utilizar porque todavía como que le tenía miedo, la verdad. Y este Shabbat la comencé a utilizar y dije, ok, los comentarios son buenos. Sí van acorde a lo que el rey está explicando, a lo que está acá y todo. No se va. Pero, o sea, les voy a decir por qué le tuve miedo. Porque cuando la estaba leyendo, yo quería defenderlo del sábado, mis tiempos que recibí bien. Y en lugar del día de reposo, literalmente está cambiado. Así tiene la palabra domingo. Ah, interesante. Bueno, eso es porque MacArthur es un predicador bautista, ¿no? Él es un teólogo bautista. Entonces, la teología bautista obviamente está muy apegada al cristianismo
pero también ellos rechazan mucho las operaciones del Ruach, ¿no? Las manifestaciones más que todo. Entonces, por eso cuando compramos una Biblia, yo tengo una Biblia Thompson, ¿no? Que es una de las más buscadas en el mundo cristiano, pero la Biblia Thompson, ¿qué es lo que pasa? Que tiene comentarios de Thompson. Por ejemplo, un día me regalaron varias Biblias que regalamos también, que son las Biblias de Jimmy Swaggart, ¿no? Jimmy Swaggart es un evangelista muy conocido. Y igual, todos los comentarios van en la línea de pensamiento de una persona como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo leo la Biblia Thompson, ¿no? Y me guío por los comentarios de Thompson, las referencias de Thompson, ¿a qué me están llevando? A la doctrina que Thompson maneja. ¿Qué será? ¿Un calvinista? ¿Será un arminiano? ¿Será un metodista? ¿Será un pentecostal? ¿Será un bautista? Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, las referencias que se van a dar y los comentarios son lo que van a irnos introduciendo a ese pensamiento. ¿Está eso mal? No, pero yo tengo que tener un pensamiento claro en lo que yo creo. Por otro lado, eso es lo que encontramos también en la Torah con Rashi, la Torah Emet, que son también escritos que vienen con ciertos comentarios rabínicos. La diferencia de los rabinos es que no están tratando de convencernos de un estilo de pensamiento, sino que están exponiendo una explicación de lo que ellos entienden de los comentarios de los Midrashim, que los Midrashim, por ejemplo, son las historias de la Torah no escrita, la Torah oral, que ya están escritas, obviamente, en el Talmud de Babilonia, en el Talmud de Jerusalén, ya está escrita la Torah oral, pero antes no estaba escrita. Entonces, todos esos comentarios que se iban transmitiendo por tradición, también ellos hacían referencia a eso. Entonces, por eso es que es importante nosotros también, aún estudiando desde donde hoy estamos estudiando, entender que nosotros tenemos una línea de pensamiento. ¿Cuál? Somos seguidores de Yeshua. Ya, ese es nuestro marco de referencia. Y de hecho, estuvimos hablando de eso con los pastores de Ushana, ¿no? ¿Queremos ser reconocidos como raíces hebreas? La verdad es que no. ¿Estudiamos las raíces hebreas? Sí. Pero en las raíces hebreas hay gente que no cree en Yeshua. Esa es la realidad. O no cree como nosotros creemos en Yeshua. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que nosotros tenemos una referencia clara en que Yeshua es Adonai. Es el centro de todo lo que nosotros entendemos. Y por eso cuando vamos a Mateo 28:19 y él dice, enseñen las cosas que yo les he enseñado que guarden, estamos hablando que la Torah que nosotros estudiamos, la escritura que nosotros estudiamos, es bajo el pensamiento de Yeshua. Ese es nuestro mejor comentarista, ¿no? ¿Y saben qué más? Él nos ha dado el Ruach para que sea el que nos guíe a través de la escritura. Y eso es muy importante, ¿no? Porque cuando yo empiezo a descomprimirme de todos los pensamientos impuestos por los hombres, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí empiezo a ser guiado por el Ruach. Y empiezo a ser llevado por el Ruach. ¿Y saben qué es lo que ocurre, hermoso? Que todos empezamos a entrar en la unidad de la emuná. Ya dejamos de ser niños fluctuantes, como dice Efesios 4. Ya no andamos ahí criticando desde nuestra niñez o de nuestros pensamientos humanos, sino que empezamos a caminar en la unidad de la emuná hacia la estatura del varón perfecto. Y eso es importantísimo para nuestro crecimiento y nuestro avance, porque así no nos vamos a perder nunca, mis amados. Vamos a mantenernos en lo que hay que mantenernos y no vamos a estar errando en hacer cosas que no tenemos que hacer. Así que no perdamos ese enfoque, tengamos eso claro, porque es importante que sigamos avanzando en la perfección que el Eterno ha establecido para nuestra vida, siguiendo el modelo que Él tiene para nosotros. Entonces, ya habiendo visto un poco de este tema, es importante también que entendamos otros conceptos que vamos a ir viendo a través de este tema. Tenemos claro que el panorama más completo de la escritura nos hace comprender la diferencia de estas Biblias como tal, ¿no? Y comúnmente, especialmente la Biblia hebrea con la Biblia del cristianismo, que no creo que es que estén en conflicto, sino que más bien por alguna razón hay alguna diferencia en algunas
formas en que se ha planteado. Evidentemente hay muchas cosas que nosotros debemos de ir reconociendo, sobre todo en la Brit Hadashah, que fueron en algún sentido cambiadas para promover un modelo de pensamiento. ¿Cuál? Uno que esté alejado del judaísmo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia o la Keilah se empieza a institucionalizar a través de Roma, al final Roma lo que quería era separarse del judaísmo, no tener ninguna referencia con la esencia de donde había nacido la Keilah. Es de verdaderos judíos que estaban creyendo en Yeshua, que seguían a Yeshua, y con la realidad que Yeshua era un judío. Entonces, a partir de ahí empiezan a tratar de modificarse cosas de manera que se anule esa idea de que el movimiento de la Keilah tiene que ver con el judío y que ahora tiene que ver con un sistema de pensamiento. Por ejemplo, vaya usted a Google y ponga padres de la iglesia. ¿Y saben qué es lo que va a aparecer? Ponga ahí padres fundadores de la iglesia. ¿Sabes qué le va a aparecer a usted? Un montón de pensadores grecorromanos que no fueron originalmente los que fundaron la Keilah. No fueron los pioneros de la Keilah. ¿Quiénes fueron los pioneros de la Keilah? A ver, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Y los primeros seguidores, los apóstoles, Pablo después, que apareció un tiempo después, obviamente, Pedro, Santiago, todos ellos fueron los que empezaron a gestar el movimiento de la Keilah a través de ellos. Pero si usted busca eso en Google, ¿qué va a aparecer? Tertuliano, pensadores de 100, 200 años después de que ya había empezado la Keilah. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde se mete la mano, yo digo yo, la mano negra, ¿no? La mano que empieza a mover las cosas para buscar que la iglesia tenga un modelo y se convierta en lo que conocemos como una institución a nivel mundial, bueno, que ha sido buena para muchas cosas, ¿no? Porque yo no digo que todo ha sido malo, ha sido bueno para muchas cosas, pero al final de este tiempo, ¿qué es lo que creo que está sucediendo? Que muchos estamos, desligándonos de tantas tradiciones que los hombres impusieron para ir conociendo la esencia de ¿qué? De ser pueblo en Yeshua, y que somos al final no una iglesia separada de Israel, ni tampoco una iglesia que suplanta a Israel, porque dentro de este pensamiento que estamos mencionando, muchos que dicen, bueno, es que ya Israel perdió la oportunidad, porque ellos crucificaron a Yeshua. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? De hecho, a mí me lo enseñaban mis papás, ¿no? Yo veía las películas de Semana Santa, donde estaba ahí el Jesús de Franco Sefirelli muriendo en el madero, y yo le decía a mis papás, pero ¿por qué fueron tan malos con Jesús? Y, sí, es que los judíos se portaron mal con él, lo rechazaron, y se echaron una maldición encima, y por eso los han perseguido por todo el mundo. Y bueno, eso es lo que ha provocado un sentimiento antisemita en muchas ocasiones, ¿no? Pero la realidad es que tomamos un texto, muchas personas lo han tomado y dicen, es por eso que los judíos perdieron la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, podemos leer Juan capítulo 1 y ahí la gente se basa en eso para hablar de ese tema. Y dice en el 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces la gente dice, él vino al pueblo judío, pero no lo recibieron. A ver, ¿a quién dijo Yeshua que venía a rescatar primeramente? ¿Quién recuerda eso? Ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es. La casa de Israel, que éramos todos nosotros. Pero entonces la gente toma ese pasaje, ¿verdad? Lo descontextualiza y dicen, él vino a los judíos y los judíos no lo recibieron, y los que lo recibieron, los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser los hijos del Elohim. Por eso es que la iglesia ahora suplanta a Israel, nosotros somos el Israel espiritual y bla, 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 bla. No, no es cierto. No es cierto. Eso se conoce como la doctrina de la suplantación. Nosotros no suplantamos nunca a Israel. Nosotros somos Israel. ¿Por qué? Porque, y este concepto ya lo hablamos, la Keilah, la Kala,
empezó ¿dónde? En el monte Sinaí. ¿Cuándo? Cuando dijeron, Nasheve Nishma, haremos y obedeceremos. ¿Qué? Lo que dice la Escritura, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿quién es la asamblea del Eterno? Todos los que obedecen su palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta teoría de que los judíos lo rechazaron fuera cierta, bueno, entonces ¿de dónde era Juan, Pedro, Santiago, Jacobo? ¿Quiénes eran ellos? Todos eran judíos. Todos eran judíos. ¿Quiénes eran los 120 que estaban en el Shavuot, Pentecostés? Todos eran judíos. Todos eran judíos. Entonces, tomar esta idea y decir que ellos lo rechazaron, de verdad, es bien complicado. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, Mateo capítulo 16, si alguien quiere leerlo, en el verso 18, sería bueno que lo haga, por favor. Si alguien quiere leerlo, me dice yo. 18, Paz. 16, 18. 16, 18. Dice, bueno, esta es la Torah viviente, vamos a ver. También te digo esto, tú eres Kefa, piedra pequeña, y sobre esta roca que ven que soy yo, edificaré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Muy bien, ¿alguien tiene la Biblia Reina Valera, otra versión, que no sea Torah viviente? Yo, Roe. Adelante. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Vane, ¿tú tienes otra versión? Sí, es muy similar a la que acaban de leer. Yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, pongámosle un poquito de razonamiento a este texto. Si ustedes se ponen a buscar en una Biblia cristiana, ¿no? Por ejemplo, en Bible Gateway, y ponen iglesia. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en todo el texto del Nuevo Pacto, de la Brit Hadashah. Entonces, Yeshua está teniendo una conversación con Pedro. Él está preguntando previamente, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que tú eres esto, eres lo otro, un profeta, etc. Bueno, pero ¿qué dicen ustedes? Y ahí Pedro, Kefa, tiene una revelación, una elevación, ¿no? Y dice, no, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Inmediatamente Yeshua se vuelve y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Kefa. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la pregunta es, hay cosas que no están escritas y que nosotros tenemos que interpretar. ¿Pedro conocía lo que era el concepto de la iglesia? Si es la primera vez que se menciona aún de boca de Yeshua en toda la escritura. Claro que sí. Porque si él no hubiera sabido, inmediatamente hubiera preguntado, ¿y qué significa la iglesia? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto lo que usted está hablando? Bueno, en el griego encontramos la palabra iglesia traducida como eclesía, y de ahí viene la palabra iglesia. La palabra eclesía significa asamblea. Esa fue la mejor traducción que se pudo lograr en el griego koné. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía habla de un grupo político. Un grupo que se reúne para ejercer gobierno. ¿Ok? Y de ahí se deriva esta palabra como tal. Entonces, no es, obviamente, que Yeshua estaba hablando en griego con sus discípulos, sino en arameo. La palabra que se estaba usando no era eclesía. Tenía que ver con la palabra Kaal. Entendemos que es Keilah, que significa para nosotros la asamblea, la congregación del pueblo.
Y esa palabra sí aparece en la Tanaj, en la Torá. Aparece precisamente cuando cuando el pueblo estaba reunido delante del monte Sinaí, allá en el monte, y que ellos estaban ahí escuchando la Torá que en ese momento se estaba entregando. Por eso, ¿quiénes son la iglesia, si queremos usar ese texto? ¿Quiénes son entonces la asamblea? ¿Quiénes son la Keilah, la Kaal? Bueno, precisamente son aquellos que dicen Nashe Benishma. Haremos y obedeceremos. ¿Qué significa esto? Que si tú no haces y obedeces, por más rótulo que te pongas de iglesia, de congregación, de creyente, de cristiano, bueno, tú no lo eres. Tú no lo eres. ¿Por qué? Porque para ser Keilah, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que ser pueblo, y el pueblo camina en orden, el pueblo camina en la dimensión del propósito de cumplir la Torá, y a eso es lo que nos estamos refiriendo hoy. Eso es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente al rechazar la Torá, al rechazar las cosas que el Eterno nos habla a través de la Escritura, entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a ser pueblo si no vivimos en el orden que Él ha establecido para nuestra vida? Si no vivimos en el orden que Él ha establecido para todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, usted puede irse al libro de los Hechos y va a encontrar mucho el concepto de asamblea. El concepto de asamblea, que ya es más pegado al concepto de Keilah, que es el que estamos mencionando. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender claramente este concepto que nos tiene que marcar la diferencia a nosotros. Por eso cuando hablamos de Keilah, y que ahí se viene dando el término de iglesia, realmente no es un partido político, tiene que ver más ellos que dicen, haremos y obedeceremos. Hay un pacto, vamos a cumplir. Hay un pacto, vamos a vivir en ese pacto. No nos vamos a perder ese pacto ni la oportunidad de estar bajo ese diseño donde el Eterno está operando en nuestra vida, trayendo orden, trayendo direccionamiento y trayendo todo lo que tiene que suceder en nuestra vida. ¿Estamos bien? Muy bien. Adelante, Vanessa. ¿Qué quieres compartir? Sobre lo que acabas de decir ahorita, lo estaba leyendo hace rato, les compartir un versículo, ¿verdad? Sí, adelante. En Colosenses 1:24 dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Mashiach por su cuerpo, que es la iglesia. Así es. Entonces, bueno, nos habla también, ¿verdad?, del concepto de quién es la iglesia, ¿no? ¿Quién es la Keilah? Bueno, son los que estamos siendo parte de este cuerpo, ¿ok? Bueno, mis amados, entonces eso es importante que lo manejemos, que lo entendamos, porque eso va definiendo una línea de pensamiento bien clara para todos nosotros. Entonces, desde ahí vemos este concepto, el concepto del Brit, ¿verdad?, que en hebreo significa pacto y viene también del griego diateke, o está en el griego que se conoce como diateke. Ya hemos hablado de este tema, estamos hablando acerca del pacto, que hay personas nuevas, ¿verdad?, que están en este grupo. Yo les recomiendo que vean los videos que ya les enviamos para que vayan tomando la línea de pensamiento que estamos trabajando. Y si tienen preguntas, por favor, búsquenme para ir aclarando cualquier duda. Entonces, tanto Brit como diateke significan pacto. Y tienen otra acepción, que es donde empezamos nosotros a ver un término que aparece, que es la palabra testamento. Por eso la escritura o la Biblia tradicional tiene lo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque, bueno, se trajo de ahí del concepto del Brit, ¿verdad?, que se tradujo como testamento. Entonces, ahí se ha dado esa interpretación, aunque no es la mejor forma
de llamarle como tal. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, tenemos la Tanaj, que sería todo lo que es la ley, la Torá, y lo que son los escritos de los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos ese concepto dentro de la Brit Hadashah, tenemos que comprender que esto es lo que se refiere realmente, por ejemplo, Yeshua. Leamos, alguien que lea Mateo 5:17, alguien que lea, por ejemplo, a ver, Hechos 28:23, como una referencia al respecto. Ok, adelante con Mateo. Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Muy bien. Ley y profetas, ¿a qué creen que se está refiriendo? A la Biblia hebrea, a la Tanaj. La Tanaj. Exactamente, a eso se está refiriendo. Vamos a encontrar muchísimo ese concepto en las traducciones de la Brit Hadashah. Por ejemplo, Mateo 22:40 dice, de estos mandamientos, léalo a alguien, por favor, Mateo 22:40, y alguien que me lea, bueno, ya dije Hechos, ¿verdad? Mateo 22:40, ¿quién lo puede leer? Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La Tanaj, otra vez. Está haciendo referencia a la Tanaj, a la Biblia hebrea. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿ok? Y el libro de Hechos, a ver, ¿quién lo tenía? 28:23. Yo soy. Adelante. Adelante. ¿Te lo leo yo? Dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moshe como por los profetas. Entonces, ¿a través de qué estaban enseñando ahí? Igual, a través de la Tanaj. Usaban la Torá, usaban los libros de los profetas para hablar acerca de Yeshua. Y, bueno, vamos a leer Romanos 3:21. Si alguien lo puede leer, por favor. Yo, Robert. Adelante. Romanos 3:21. 3:21, sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los... Entonces se manifiesta, dice, la justicia de Elohim, testificada por quién? Por la Tanaj, la ley y los profetas. Entonces, ahí es bueno aclarar ese concepto porque lo vamos a encontrar muchísimo también. Y tenemos que entender que a eso es lo que se está refiriendo. Muy bien. Entonces, recuerden que el término testamento no es el mejor, sino que podemos usar el concepto de Tanaj y el concepto de Brit Hadashah, o nuevo pacto, que es a lo que nos referimos con respecto a esa gran división que realmente no debería existir, porque para nosotros que creemos en Yeshua nos damos cuenta cuando estudiamos la Tanaj que todo lo que habla la Brit Hadashah tiene que ver con la Tanaj. Entonces no caigamos en la enseñanza de algunos, que uno es hay un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo. Eso no existe. Eso no existe. Yeshua ha estado presente desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y la omega, la alef y la tav. ¿Ok? Entonces toda la palabra está contenida en él y no hay ninguna excepción ni diferencia. Entonces desde ahí entendemos que hay una estructura de la escritura. Vamos a hablar desde la perspectiva hebrea, donde encontramos el antiguo pacto o la Tanaj, y ahí entendemos que están los libros sagrados o canónicos del judaísmo, y luego entendemos que son 39 libros en total. En el caso de nosotros, como seguidores de Yeshua, entendemos que está lo que llamamos el nuevo pacto, o Brit Hadashah, que contiene los 4 evangelios, el libro de los Hechos, Apocalipsis y las cartas de los apóstoles. Al final son un total de 27 libros. Esa es la estructura
que nosotros tenemos clara que existe. Hay gente que usa el concepto, el pacto renovado. Bueno, más o menos, ¿no? Pero realmente lo correcto es el nuevo pacto. Eso es lo que dice Yeshua cuando toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero la gente cree que el nuevo pacto es anular el viejo, ¿no? Realmente no está anulando, es como una enmienda a las cosas que ya existían. A ver, cuando hacen una enmienda o una reforma de ley en Costa Rica o en un país, no están tirando por el piso la Constitución, están simplemente modificando algo que no cambia del todo una ley, sino que la mejora para un beneficio mayor. Y eso es lo que nosotros entendemos que ocurre en Yeshua en cuestión de lo que sucede con nosotros. Ahora tenemos, dice la Escritura y lo dice Pablo, una diferencia con respecto a lo que existía antes con la Torá. ¿Por qué? Porque encontramos una bendición que antes tal vez no encontrábamos. Hebreos capítulo 8, verso 6, que alguien lo pueda leer, por favor. Hebreos dijo, Es- 8:6, Evelyn. Sería, pero ahora el misterio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior a ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mayores promesas, más útiles, de más ventaja. Entonces, ¿cuál es la diferencia o el alcance mayor o la mejor bendición y promesa que eso tiene? Bueno, que antes había el pacto y la bendición y la promesa de una tierra nueva en la tierra de Canaán. Hoy tenemos el derecho a una patria celestial. Y yo creo que eso es lo que entendió Abraham Avinu, por ejemplo, porque dice la palabra que él, viendo lo que iba a suceder, viendo la promesa, él no se aferró. Él no dijo, ya vivo en Canaán, voy a levantar mi mansión con piscina y voy a levantar mis graneros y aquí vivir tranquilo. No, él no quiso aferrarse. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu vio algo mayor. ¿Qué vio él? Yo creo que él vio la patria celestial. Yo creo que él vio el reino que está por venir. Y él dijo, esto que está en este mundo no se compara con nada con lo que tiene que venir. Y por eso nosotros tenemos que tener claro que eso es lo que nos da derecho a mayores y mejores promesas. Bueno, mis amados, de eso se trata este asunto. Ahora, encontramos dentro de la Tanaj, recuerden que la Tanaj es un acróstico. Ahora, Tanaj es un acróstico que en hebreo serían estas letras. A ver, ¿cuál sería esta primera letra que está acá? La Tav. ¿Cuál sería esta otra? La Nun. Y la última sería la Kaf o la Haf, no la Het. La Kaf o la Han. En este caso, esta palabra es lo que en hebreo se lee como Tanaj. ¿Ok? La Tanaj. Entonces, el Tanaj o la Tanaj en el Antiguo Pacto tiene 24 libros y también se le conoce a esta colección como el Kitvei HaKodesh, que significa la escritura sagrada o la escritura divina o la escritura santa también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este acróstico? Que es algo que ya los que estudiaron hebreo saben que se da mucho en este idioma, usar acrósticos. Porque tenemos la Tav, la palabra Torah, que son los primeros 5 libros de instrucción. Tenemos la letra Nun, con la que escribimos la palabra Nevi'im, que son los 8 libros proféticos. Y tenemos la Kaf, o la Kaf, que es por la escritura de la palabra Ketuvim, que significa literalmente escritos. Y en ese caso, esos escritos son 11 que están ahí en la colección llamada la Tanaj. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los libros que consideramos, por ejemplo, en la Tanaj, en la Torá, los 5 primeros libros. Y ahora lo vamos a ver.
En Nevín y Ketuvim vamos a encontrar otros libros que se consideran proféticos, poéticos, históricos, y ahí vamos a ver la diferencia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los libros de la Torá? Hablamos de Bereshit, que significa, como ustedes ya saben, literalmente en principio. Traducimos en la Biblia tradicional como Génesis. ¿De qué nos habla Bereshit? Bueno, el principio de la creación, todo lo que empezó a suceder, y empezamos a ver cómo se desarrollan los patriarcas y empieza el Eterno a formar su pueblo a través de ellos. Es importante reconocer, amados, que la Torá no es una historia lineal, ¿verdad? No es como leer un libro de cuentos o de historietas que vamos empezando por un capítulo y sigue el siguiente y todo va en una historia concatenada, ¿no? Realmente la Torá no se escribe de esa manera. Simplemente son combinaciones de varios tiempos, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener mucha claridad en eso, porque si no a veces nos confundimos. Y creemos que porque esto está escrito acá, si debería estar escrito allá, y esto, no, es que la Torá solamente es una colección de historias dentro de sí misma, en cada libro. Pero no precisamente llevan una línea cronológica, ¿no? Porque la intención no es contar algo cronológico, sino dar evidencia de cosas que sucedieron que nos van dejando enseñanzas a todos nosotros. Por eso es que los judíos, nuestros hermanos judíos, utilizan lo que son la Torá oral. Los Midrashim, por ejemplo, que es donde están escritas las historias que van conectando esas historias que están en la Torá. No podemos decir que podemos basarnos nosotros como creyentes en Yeshua en esos Midrashim o en esos Midrash, pero sí nos pueden ayudar bastante a comprender cosas que no comprendemos de primera mano. Yo le aconsejo a todo mundo que cuando tenga 5 años de hacer la parashá, de estar leyendo las parashot cada semana, de estarlas estudiando, empieza a ver los Midrash. Porque si tú empiezas a leer los Midrash y empiezas a creer que todo lo que está ahí es doctrina o es esencia de lo que tenemos que creer, empiezas a distorsionar todas las cosas. Entonces es importante que primero vayas entendiendo la parashá, así como la transmitimos semana a semana. Enviamos la porción de la parashá, de la Haftará, que son los escritos de los profetas, y en el caso nuestro, los escritos de la Brit Hadashá, donde vamos entendiendo que todo se conecta, donde todo camina en orden. ¿Por qué? Porque si empezamos a irnos al Midrash y a la enseñanza del judaísmo, yo le aseguro que más de uno se puede perder, como está sucediendo lamentablemente. Entonces es importante manejar las cosas bajo ese orden. Luego tenemos el libro de Shemot. Shemot significa números, ya muchos saben. Nos habla del tiempo donde los hebreos estaban en Egipto y empezaron a vivir todo su proceso en medio de esta tierra, en Midraim, la tierra de estrechez. Y bueno, ahí empezaron a ser formados para un propósito y una nueva temporada. Y luego tenemos el libro de Levíticos, ¿ok? El libro de Levíticos. Este libro, curiosamente, lo vamos a encontrar para los que estudian hebreo con una Aleph al inicio en algunas ocasiones, ¿no? Y es interesante porque esta Aleph nos habla de lo primero, de lo que es cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se considera que antes de cualquier cosa nosotros deberíamos de leer el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque en el libro de Levíticos, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está en Vayikra? Todas las leyes del pueblo. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento del pueblo. Entonces, esa es la razón por la cual se dice que deberíamos de leer primero Vayikra. Entonces, ahí en Vayikra, en Levítico, que significa y llamó, está la historia de cómo Moshe está en el Sinaí, le habla la instrucción al pueblo, cómo empezaban ellos a ver todo el diseño de ser pueblo, y a partir de ahí están todas las instrucciones. Por ejemplo, si nosotros leemos Shemot, que ahorita estamos en el libro de Shemot, ¿verdad? Ahí estamos viendo, es precisamente esta semana,
¿Qué tema? ¿Qué estamos viendo esta semana? A ver. Terumá, la ofrenda apartada. Claro, ¿y qué más habla la Parashat Terumá? El Midrash, el Mishkan. Del Mishkan, del tabernáculo, donde iba a estar la presencia del Eterno, y empieza a hablarnos de esos detalles, ¿no? Que hay que ir construyendo en ese diseño. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque ella habla de eso, pero en Vayikra nos habla de las instrucciones para hacer lo que hay que hacer. Entonces, vemos la construcción de ahí del Mikdash, del templo, pero ¿cómo podían hacer el templo si no habían instrucciones? Bueno, ahí podemos entender que lo que sucede en Shemot es cuando Moshe estaba en el Sinaí y el Eterno le revela las cosas. Esa es la descripción de Shemot. Pero en Vayikra nos dice cómo son los detalles, cómo se tienen que hacer las cosas, cuáles son los protocolos para el espacio sagrado. Así es como se maneja eso. Entonces, por eso Vayikra es tan importante. De hecho, el despertar que muchos de nosotros, o la mayoría tuvimos al final y nos decidió meternos más en esto, es que recuerdan que empezamos a hacer la disciplina espiritual con Levítico. ¿Recuerdan? ¿Y qué empezamos a hacer? A transcribir, a buscar cosas ahí. Ahí empezó el despertar. ¿Y por qué nosotros no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y al principio era como una locura. ¿Por qué vamos a leer Levíticos? Es un libro que es tan raro, tiene cosas tan extrañas. Y habla cosas para los levitas, no para nosotros. Bueno, que no saben, nosotros somos levitas, no de este tabernáculo terrenal, sino del tabernáculo celestial. Y tenemos que aprender a comportarnos como pueblo para respetar el espacio sagrado, ¿no? No somos levitas en esta tierra, no. Somos levitas en los cielos, porque estamos en el orden no de Aarón, sino en el orden de Melquisedec, en el cual Yeshua se convierte en sumo sacerdote. Esa es nuestra orden sacerdotal. Y por eso somos un reino de sacerdotes. No somos reyes y sacerdotes, no. Somos un reino de sacerdotes. Porque no pueden haber un montón de reyes, sino esto sería un caos, ¿no? El único rey es Yeshua y nosotros somos sacerdotes de ese reino. Entonces, por eso es importante el libro de Vayikra. Bueno, también encontramos, por otro lado, Bamidbar, que nos habla de lo que sucede en el desierto, así se llama el libro Bamidbar, ese libro que se conoce como Deuteronomio. ¿Y qué es lo que habla Bamidbar? Bueno, toda la historia de saliendo del Sinaí, lo que empezó desde el libro de Shemot y lo que llega a suceder hasta ese momento, y todo, y no todo es precisamente lo que sucede en el desierto, ¿no? Porque nos cuenta historias que ocurrieron en todo el proceso, ¿no? Hasta antes de entrar a la tierra prometida. Pero es bien interesante porque hay muchas historias que se dan, ¿no? De conflictos, de situaciones que suceden en medio del pueblo. Y por último, libro de la Torá, tenemos Devarim, que significa palabras. En español se tradujo como números. Y narra el último vez de la vida de Moshe, las últimas palabras para el pueblo, y le recuerda todo lo ocurrido y le repite las misbot, los mandamientos, las moadim, etc. Todo eso está ahí, ¿no? Entonces, por ahí va la historia. Luego encontramos, mis amados, que hay 613 mandamientos. ¿Ok? 613 mandamientos. ¿Quién hizo la recopilación de estos mandamientos? Bueno, había un sabio llamado Maimónides, que era un doctor judío del siglo medio, de la Edad Media, y él estaba preocupado por la espiritualidad de los judíos en aquella época. Los judíos estaban perdiendo sus tradiciones, su búsqueda del Eterno, y él bajo esa preocupación decide hacer algunos documentos, y dentro de ellos hace toda la lista de los mandamientos que hoy conocemos como los 613 mandamientos. Entonces, esa es la lista total de mandamientos que encontramos. La pregunta de esta noche, a ver quién la pega. Ya creo que se la saben algunos, lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? Ante todo, amar al Eterno. Amén. Shema Israel Adonai
Eloheinu Adonai Echad, y amarás a Elohim con todo lo que tienes. ¿Ok? El más grande mandamiento. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento? El primero de la lista. ¿Cuál sería? Tu prójimo como a ti mismo. No, el primero de la lista. Los 10 mandamientos, el primero que aparece en la Torah. El primero de la lista de todos. Sería reproducirse. Final aquí. Fructificar. Multiplicaos Fructificar. y fructificar. Ese es el primer mandamiento que aparece en toda la Torah. ¿Ok? Y a partir de ahí, bueno, yo este año me dediqué a cada semana ir sacando los mandamientos que hay en cada parashá y se los hago enviar a todos, ¿no? Entonces los que están en los grupos de Telegram, WhatsApp, etcétera, con las imágenes que enviamos todas las semanas de la parashá semanal, ahí yo monto la imagen, le pongo los pasajes, que ese trabajo lo hago con alguien que me ayuda también de Colombia. Esta persona me envía todas las aliyot, los textos. Yo me dedico a también buscar los mandamientos y armamos todo eso. Ese es un trabajo de sábado por la noche, para que sepan. Y se toma su rato, ¿no? Entonces espero que usted lo aprecie bastante porque hay que hacer la imagen, hay que buscar la imagen porque a veces es complicado encontrar la que se acople a lo que necesitamos. Y también hay que enviar todo eso a todo mundo, ¿no? Entonces, ella el sábado en la noche, madrugada, domingo, a veces les llega, o en el transcurso del domingo, la lista de las aliyot de la semana, la parashá de la semana, los mandamientos que estamos integrando este año, para que tengamos una noción, ¿no? De que ahí en cada parashá hay algunos mandamientos que ponerle atención, ¿no? Y bueno, al principio en el libro de Bereshit no habían tantos, ¿no? A partir de Éxodo empezamos a ver que empiezan a aparecer cada semana varios mandamientos que tenemos que poner atención. Entonces, hay una clasificación de los mitzvot. La palabra mitzvot significa mandamientos. La palabra mitzvah significa mandamiento, plural y singular. Y los mitzvot se califican en dos grandes partes, en los positivos y en los negativos. El positivo es algo que yo tengo que hacer. El negativo es algo que no tengo que hacer, básicamente. Si vemos el decálogo, ¿no? De las 10 palabras que se traducen como los 10 mandamientos, pero realmente los judíos no lo llaman así, sino que se llaman las 10 palabras. ¿Qué dicen las 10 palabras? Amarás a Adonai tu Elohim. Ok. Entonces, positivo. Amarás a tu prójimo. Positivo. Honra a tu padre y a tu madre. Es algo positivo que tienes que hacer. ¿Qué es lo negativo? No codiciarás. No robarás. No darás falso testimonio. Entonces, es muy simple, ¿no? Pero así es. Y así es como se divide en dos grandes partes los mandamientos. Ya después veremos otros detalles, ¿no? Porque hay otros que son por ejemplo, la semana pasada, vimos, por ejemplo, los mishpatim, ¿verdad? Los mishpatim, que son sentencias, juicios, ¿verdad? Hay otros mandamientos que tenemos que poner en práctica, los hukim. Bueno, los hukim realmente son mandamientos que no entendemos por qué hay que hacerlos, pero hay que hacerlos. No tienen una lógica para nosotros, pero cuando los ponemos en práctica vemos un resultado en nuestra vida. Entonces, eso también tiene otro concepto que más adelante estudiaremos. Pero también los podemos clasificar por la observancia. ¿Qué quiere decir esto? Hay mandamientos que son para los levitas, para los sacerdotes, los kohanim, para las mujeres, para los hombres. A ver, ¿quién podría decirme de lo que ha estudiado ya durante este tiempo un mandamiento para los levitas? Uno. A ver, ¿quién se atreve? Para los levitas, Sí. uno de los principales es que sean varón de una sola mujer. Ok, muy bien. Ahora, un mandamiento para las mujeres, por ejemplo. Un mandamiento que tienen que practicar las mujeres. ¿Cuál sería? La purificación después del parto.
Muy bien, la purificación después del parto. ¿Ok? O después de la menstruación, también iba a Claro. mencionar. Su condición de nidad que tiene que ir a hacer la purificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese caso? ¿Qué es lo que hay que hacer? La tevilá. Tevilá. Así es, prepárese para la tevilá porque la vamos a hacer ahora el día de Pesach, bueno, el día antes de Pesach, ¿no? Que sería cuando cenamos, ¿verdad? En la noche. En el día vamos a hacer la tevilá y en la noche nos quedamos ahí para celebrar Pesach, que eso es importante. Otro mandamiento, por ejemplo, para los hombres. ¿Cuál sería un mandamiento para los hombres? La Brit Milá. Bueno, la Brit Milá, sí. La Brit Milá era un mandamiento para los hombres. Muy bien. El uso de los tzitzit. El uso del tzitzit, muy bien, que son los flecos en el varón. Eso es un mandamiento. Ahora, por ejemplo, en esos dos mandamientos, ¿cuál podemos aplicar hoy en día? ¿Cuál de esos dos deberíamos de aplicar hoy en día? Los tzitzit. Claro. ¿Y por qué el otro no? No es tan importante o no deberíamos de hacerlo. Que hoy la circuncisión del corazón, ¿no? Claro, entonces sí lo tenemos que hacer, pero lo hacemos diferente. ¿Por qué? Es una circuncisión del corazón. ¿Ok? Ahora, ¿qué es más evidente para un hombre? ¿Que se haga la circuncisión o que use los tzitzit? Usar los tzitzit. Claro, eso lo expone más como un verdadero varón, claro. Y de hecho, yo sé que algunos tienen problemas con ese tema. ¿Por qué? Porque no se quieren exponer. Pero si a ti te circuncidan a los 8 años, si te circuncidaron a los 8 meses, 8 días, perdón, que no se circuncidan los niños judíos, ¿quién se da cuenta que eres judío porque te circuncidaron? Nadie. Y te pueden haber hecho como en el catolicismo, ¿no? Te bautizaron, pero eso no quiere decir que seas católico. Eso quiere decir que tú vivas como un verdadero creyente. Igual sucede con la Brit Milá. Entonces, hoy en día hay una enseñanza en raíces hebreas de que no, que hay que hacer la Brit Milá, porque si no, entonces no estás en convenio. Bueno, el que lo quiera hacer, que lo haga. Y hay mucha gente que lo ha hecho y ¿saben qué? No le sirve para nada. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su corazón. Entonces, si usted cambió su corazón y la quiere hacer, amén. Realmente la Brit Milá para nosotros que cuenta es en Yeshua la transformación de nuestro corazón. Y el tzitzit, claro, es una evidencia y es un mandamiento para que nosotros demostremos y sobre todo los varones que no anden sus pensamientos ahí volados, ¿no? Entonces los varones que están liderando, los que están en grupo, los que quieren liderar un colel, tienen que usar tzitziyot, porque si no, no están dando un testimonio realmente de quiénes son en Yeshua. Eso es muy importante. Mandamiento para los hijos, por ejemplo. ¿Quién me puede dar un mandamiento para los hijos? Muy bien, honrar a los padres. Un mandamiento para los propietarios. Para los propietarios, por ejemplo, bueno, hay no recuerdo exactamente el pasaje, pero por ejemplo, cuando tenían cosechas, digamos, lo que estaba cerca en las orillas, eso no se cosechaba porque se dejaba para las personas. Claro, entonces tiene que ver con propiedad, pero también tiene que ver con cosechas, ¿no? Pero por ejemplo, hay algunos que no podemos practicar como propietarios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la tierra de Israel. Interesante, ¿no? Y hoy en día se practican en tierra de Israel, pero no se practican en otro lugar. No se pueden practicar del todo, bueno, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, si tú tienes una casa y es de 2 pisos, dice la Torah que tienes que poner una baranda. Una baranda para que nadie se caiga al segundo piso. Es un mandamiento. Y es algo lógico que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tu casa, la estás estrenando, no pusiste baranda, se cae el piso, se mata, ¿qué tiene que pasar? Esa sangre corre por tu cuenta. Ser responsable de eso que sucedió. Bueno, por ahí va el tema. Entonces hay diferentes mandamientos que se tienen que ir clasificando de acuerdo a la observancia. Tenemos otros, ¿no? Para los pobres, como ese que mencionó Catalina, ¿no? Hay que dejar las orillas de las cosechas para que los pobres puedan recogerlas. Para los hermanos, por ejemplo, dentro de las 10 palabras está, no codiciarás la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Pero también para los hermanos biológicos, ¿no? Por ejemplo, la ley del levirato. ¿Qué es la ley del levirato? Cuando muere el hermano mayor, por ejemplo, y su esposa queda viuda, ¿qué tiene que hacer el hermano que sigue?
casarse con ella, darle honra y darle hijos, darle herencia. Entonces es el caso, por ejemplo, que se da en el contexto de Judá y Tamar, previo a la Torá escrita, y en el contexto de la historia de Ruth, que ella recibe esa honra a través de lo que hace Boaz por ella. Bueno, para el pueblo, para los extranjeros y etcétera. Hay otros varios, pero esas son las grandes clasificaciones. ¿Podemos guardar hoy todos los mitzvot? Bueno, yo creo que ustedes tienen clara esa respuesta, ¿no? Pregunta es, ¿y por qué no podemos guardarlos todos? Porque algunos no se aplican a nuestro contexto. Digamos, por ejemplo, usted acaba de mencionar unos que son de tierra de Israel. Yes. Otros son para aplicar, por ejemplo, en el Mizcán, y ahorita no tenemos un Mizcán. Otros son solo tal vez para los levitas, ¿verdad? O, por ejemplo, hay algunos mandamientos que se daban en aquel momento que era, por ejemplo, para los leprosos, ¿verdad? O para otras situaciones que en este momento pues no se viven, ¿verdad? De esa manera. Entonces no podemos aplicarlos todos. Claro, y lo interesante es que, por ejemplo, los de los leprosos tenían que ver con el Mishkan, con el Beit HaMikdash. ¿Por qué? Que la lepra se manifestaba por causa de la Shekinah que estaba en el Mishkan. Por eso es que se manifestaba la lepra. Y por eso es que había que tener un tratamiento para la lepra, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos mandamientos que hoy no se pueden cumplir. Los judíos tampoco los pueden cumplir. Y hoy, muchos tienen que ver con sacrificios, con rituales del templo. Y al final toda esa lista de 613 se reduce considerablemente. Y quedan muchos que tienen que ver con la convivencia nuestra como pueblo. Ahora, también en Yeshua hay muchas cosas que fueron sometidas, ¿no? Y ahí entendemos que estos mandamientos, a través de él, tienen un cumplimiento, ¿no? En el sentido de que tienen que ver con el sacerdocio eterno, con el sacrificio que él hizo por nosotros. Entonces, por ahí va todo eso, ¿no? Y dentro de todo esto entendemos que inclusive, ¿no? Hay algunos escritos de los judíos que comentan, por ejemplo, que el guardar el Shabbat, ¿qué pasaba? Dicen los sabios que en el tiempo de Yeshua nació por ahí del año 6 y 4 antes de Cristo, ¿no? En el AC. Es decir, el año 0 realmente no es el año en que nace Yeshua, sino que él nace un poco antes. ¿Y qué es lo que sucede? Que para el año 30, que él tenía aproximadamente 33 años, que es cuando es crucificado, dice que a partir de ahí se enseña que vienen 40 años hasta que ya no existe más el templo, porque los romanos lo destruyen. Entonces, dicen en el Talmud que 40 años, escuche bien esto lo dice el Talmud judío, que 40 años antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70, los sacrificios, por ejemplo, de Yom Kippur ya no eran aceptados. ¿Por qué no eran aceptados los sacrificios de Yom Kippur? Porque una de las cosas que evidenciaba que el sacrificio de Yom Kippur había sido aceptado, no sé si recuerdan eso, es que había un cordón rojo que se ponía. Y el cordón rojo cambiaba de color. Si tus pecados son rojos como la grana, ¿qué va a pasar? Serán blancos como la nieve. Entonces el cordón cambiaba de rojo a blanco. Y esa era la evidencia para el pueblo de que los sacrificios de Yom Kippur habían sido aceptados en el juicio celestial, delante del trono celestial. ¿Y qué dice el Talmud? Que 40 años de la destrucción del templo, es decir, cuando Yeshua ya había muerto, ya esos sacrificios no funcionaban. Interesante, ¿no? Pues bien interesante, porque eso mismo lo dicen los judíos. No lo hacen en referencia a Yeshua, ¿no? Pero ellos saben que eso pasaba y nosotros entendemos que era por causa de Yeshua. Entonces, bueno, eso es lo que nos da una evidencia de que en Yeshua se acaban muchas cosas. Hoy está el conflicto, o se va a levantar el tercer templo y mucha gente de raíces hebreas andan
seducidos con ese tema, que el tercer templo, que la vaca roja. Qué lindo que usted aprenda eso. Amén, estúdialo. Eso para nosotros no significa nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el tabernáculo que había que levantar realmente en los tiempos finales? La Sucá de David. La Sucá de David, donde todos los hombres buscarán el Eterno. Eso lo dice el libro de los Hechos, el libro de Amós también. Y era la palabra profética que se cumplió cuando en el concilio de Jerusalén dijeron, miren, el Ruach está llenando a los gentiles. ¿Qué pasa ahora? Y si tú ves, por ejemplo, yo acabo de hacer una tesis con ese tema del tabernáculo de David, o la tienda, o la Sucá de David. Era muy diferente lo que pasaba en el tabernáculo de David a lo que pasaba en el tabernáculo de Moshe. No estaban los espacios definidos como tal, era 4 palitos con una tienda, era como la jupá del matrimonio. Y ahí estaba el arca, todo el mundo la podía ver. Y algo que me volvió la cabeza es que David, para traer el arca, ¿sabe qué se puso? El efod del sacerdote. Cualquiera podría decir que transgredió la Torá, porque el efod era para el sumo sacerdote, no para el rey. ¿Qué nos demuestra esto? Que David, y esto lo dicen los judíos, David logró ser un rey y sacerdote. Tremendo, ¿no? Él se logró mover en esa dimensión. El rey Shaul quiso hacer de sacerdote haciendo un sacrificio y su reino fue cortado. David la hizo de sacerdote trayendo el arca y su reino fue confirmado para siempre. ¿Qué entendemos de eso? Que David entendió una dimensión espiritual que nosotros tenemos que aprender a vivir también. En Yeshua, en su misericordia, en su gracia. Y bueno, ¿quieres que se construya el templo? Amén. Va a suceder, va a pasar, pero nuestro trabajo es otro en esta temporada, hacer discípulos de todas las naciones de la tierra. Entonces, los libros proféticos, amados, se dividen también en 2, lo que se llaman a veces profetas mayores y menores. ¿Cuál es la diferencia? Que unos son más importantes que otros. No, realmente es el contenido, es el tamaño del libro, ¿no? De eso se trata. ¿Qué tan grande es el libro? Bueno, dentro de los profetas encontramos a los que están ahí en pantalla. Yehoshua, Shoftim, Shemuel, Melahim Aleph, Melahim Bet, Isaías o Yesayá, Yirmiyá, Jeremías, Yehezkel o Ezequiel. Y ahí encontramos los escritos de los profetas. También encontramos un grupo que se le llama, bueno, aquí tenemos 8, ¿no? Pero hay un grupo que se llama el grupo de los 12, o el Terei Azar en arameo, o el Shenei Azar en hebreo. Es donde incluimos a lo que es Joshea, Joel, Amós, Obdayá, Yoná, Mijá, Nahum, Habacuc, Sefanaya. Y están también estos. Y son parte también de este diseño de lo que el Eterno ha establecido para nosotros. Entonces, tenemos que aprender de eso. Y luego encontramos también a algunos que aparecen y se les llaman de la época del segundo templo. ¿Cuáles son? Hagai, o Ageo, Serjayá o Zacarías y Malají o Malaquías. Estos profetas profetizaron ya en la época previa o dentro del contexto del segundo templo. Los anteriores fue antes de la caída del primer templo que había sido establecido. Recuerden, el primer templo lo levantó Shelomó, el segundo templo se levantó después del regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel, que era que tenía que haber sido el rey de Israel, pero que había llegado entonces como una persona designada por Babilonia para liderar la región de Judea. Y luego ahí estaba el contexto del libro de Nehemías, el libro de también, Jeremías, si no me equivoco. Todo eso está ahí, ¿no? Y luego encontramos lo que son los escritos, los Ketuvim. Y en Ketuvim encontramos Salmos o Tehilín, Mishlei, Proverbios, libro de Job y Job o Job, el Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Ijá o Lamentaciones, el libro de Coelet o Eclesiastés, el de Hadassah Esther, Daniel, Ezra y Nehemías o Nehemías, ¿verdad?
¿Por qué? Porque algo interesante, Esdra y Nehemías en la Biblia hebrea se consideran como un solo libro. Se consideran como un solo libro. Y en el caso de, luego encontramos el libro de Crónicas, ¿verdad? Divrei Hayamim, que son literalmente lo que se dice en hebreo como las acciones de los días, horas de los días. Entonces, esta es la estructura que nosotros encontramos en la Torá o la Biblia hebrea. Cuando hablamos de Torá, podríamos estar hablando de toda la Tanaj. Es muy común hacerlo de esa manera. Para nosotros, Torá también incluye la Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los textos, incluyendo los evangelios, incluyendo los libros de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la Torá, ¿qué significa para nosotros? La instrucción. Y para nosotros la instrucción es todo lo que está escrito. Inclusive en todos los judíos a veces le hablan de Torá y se refieren inclusive a la Tanaj, libro de los profetas. Entonces, mis amados, todo esto es la estructura básica que tiene la Biblia hebrea. Aquí podemos encontrar algo interesante, ¿no? Dentro de los escritos encontramos el libro de Daniel. Nosotros reconocemos a Daniel como un profeta y dentro de la Biblia cristiana se considera como tal, ¿no? Pero no así en la Tanaj hebrea. En la Tanaj hebrea no se considera el escrito de Daniel como un escrito profético, sino simplemente como un ketubín, como un escrito. Bueno, es interesante porque lo mismo ocurre también con el libro de Lamentaciones, ¿verdad? El libro de Lamentaciones tiene también esa misma característica. Bueno, mis amados, entonces, esta es la introducción, la primera parte, para comprender un poquito, ¿no? Acerca de la estructura de lo que es la Biblia o la Torá y que podamos ir relacionándonos mejor con ella. Y bueno, que no encontremos ese conflicto que a veces pasa, ¿no? Que la gente dice, pero ¿por qué esto es tan diferente? ¿Y por qué esto cambia aquí y allá? Bueno, es que realmente hay una estructura que se ha manejado a través del tiempo y que se ha ido acomodando a diferentes circunstancias. Preguntas, mis amados, este tiempo de preguntar.